hermanitos, veníamos estudiando un tema y me quedó inconcluso. ¿Sí? Ya. Vamos a continuar con un tema al que le he titulado Todos compareceremos. Todos vamos a comparecer ante nuestro Señor. Y eso hablábamos lo siguiente, o razonábamos de la siguiente manera. Usted puede hacer muchos planes, ¿no? Y usted puede desde el año pasado estar planeando sus vacaciones, estar planeando cualquier situación, pero no tiene certeza de que ello vaya a ocurrir. Pero lo que sí es completamente seguro es que vamos a tener que comparecer ante nuestro Señor, ante el hacedor de todo cuanto existe. Los invito a abrir la bendita palabra en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 6. Dice la bendita palabra, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire, cada uno, nadie está excluido. Nuestro Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, para tener todo el contexto, vamos a leer desde el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Versículo 6 decía cada uno. Aquí nos dice todo ser humano, sobre todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué podemos nosotros extraer de estos versículos a manera de conclusión rápida? Todos vamos a comparecer. ¿Sí? Todos, cada uno, porque nuestro Señor no hace acepción de personas. Mire, las buenas noticias, porque usted puede estar pensando en estos momentos, ¿no? Y si todos vamos a comparecer, ¿y cómo estoy yo? ¿Sí? Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo. Dice la palabra que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿Sí? ¿Qué manda? ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿Qué manda? Que se arrepientan. ¿Sí? Hechos 17:30. Y entonces, pensando en que todos vamos a comparecer, ¿y estás preparado para comparecer ante el hacedor de todo cuanto existe? Uno se maravilla, ¿no? Cuando encuentra en Isaías que nuestro Señor en el hueco de la palma de su mano midió las aguas. Y dijo, ahí tienen las aguas. Para todo el planeta. Y que con el palmo de la mano midió los cielos. Y que corre así el cielo que uno ve infinito como una cortina. ¿Sí? Y uno dice, y vamos a comparecer ante ese Dios. ¿Sí? Que va a mirar tan profundo como nosotros no desearíamos. ¿Sí? Porque va a escudriñar. Mire, muchas veces usted, amigo que nos visita, puede hacer lo malo y puede decir, uy, decía uno en el mundo, no, coroné, gané. Nadie se dio cuenta. ¿Sí? Mira, esto me quedó tan bien hecho. Nadie se dio cuenta. Pero nuestro Señor se da cuenta de todo. Usted puede estarle siendo infiel a su esposa y puede tener 20 cobijas encima. Y nuestro Señor está mirando. ¿Sí? Todas las cosas están desnudas ante Él. Tenemos que dar cuenta. Y ante Él vamos a comparecer.
Entonces, la buena noticia son las noticias de salvación. La carta a los romanos tiene como tema central que hay unas buenas noticias, que hay salvación, que hay vida eterna. Pero primero tienes que reconocer la mala noticia. Y es que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Todos nos desviamos, no hay quien busque a Dios, todos nos hicimos inútiles. No hay ni siquiera uno. ¿Sí? Pero mire, me gusta pensar lo siguiente. Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y los míos y los puso en Cristo. Y a Él, a nuestro Señor Jesucristo, lo volvió pecado por nosotros. ¿Sí? Dios dijo que usted para tener vida eterna y estar en su presencia, usted tiene que ser justo e íntegro. ¿Sí? ¿Y cómo voy a llegar a la justicia, a la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? ¿Cómo? Si soy un pecador, yo no peso lo suficiente, el Señor nos ha pesado en balanza y nos encontró deficientes. ¿Sí? Pero soy aceptado por Dios, no porque yo sea bueno, no porque haya hecho algo bueno, no porque lo merezca, no porque me congrego cada 8 días, no porque leo la Biblia, no porque participo de la cena, no porque predico la bendita palabra, no, porque mi Señor Jesucristo pagó por los pecados de toda la humanidad. Los nuestros, los míos fueron sobre Él. Soy aceptado en el amado. Y en este momento, amigo que nos acompañas, tienes ese privilegio de salir con el peso suficiente para que cuando vayas a comparecer, entonces cuentes con ese abogado que nos habla la bendita palabra en 1 de Juan 2:1. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis más, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a mi Señor Jesucristo, a Jesucristo el justo. Es lo único que nos hace aceptos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo aplicada a nosotros, la confianza depositada en Cristo, murió por nosotros en esa cruz, apropiarse de lo que Cristo hizo por ti. Y puedes irte con el peso suficiente por si llega el momento de comparecer, porque no tenemos el control del minuto siguiente. ¿Sí? La historia humana, decíamos, concluye ante un tribunal. ¿Estarás ante el gran trono blanco o estarás ante el tribunal de Cristo? Pero todos vamos a comparecer. Proverbios 15:3, recordábamos la bendita palabra, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. Están en todo lugar. Hebreos 4:13 nos dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Romanos 2:16, aquí donde estamos leyendo. En el día en que Dios juzgará, mire, la medida del juicio, ¿por quién? Por Jesucristo. Los secretos de los hombres. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esos secretos que usted cree que todo quedó tan bien hecho, nadie se dio cuenta, ¿sí? Pero en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Tarde o temprano todos vamos a comparecer. Y recordábamos que ese juicio es universal. Por eso al final nuestro Señor dice en el versículo 11 que no hay acepción de personas. Es universal y es imparcial. Pagará a todos, conforme dice, a sus obras. Y no es que esté diciendo que la salvación sea por obras. No, aclarábamos eso también, ¿no? Ese aspecto. Somos salvos por fe. De hecho, ahí en el capítulo 1, versículo 16,
17 de Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, salvos por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es la confianza depositada en nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que caminó en obediencia, el único que cumplió a cabalidad la ley, el único de que nuestro Señor dice, nuestro Dios dice, ya hay justo uno. Sí, ya hay justo uno. No había justo ni aun uno, sino uno que se encarnó, Dios mismo. Caminó en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y como la paga del pecado es muerte, Él murió por todos nosotros. Y como has depositado la confianza en Él, somos aceptos en el amado. Entonces, un juicio que va a ser universal, un juicio que será imparcial, porque nuestro Señor no hace acepción de personas. Y recordábamos que nuestro Señor, a quien más da, más exige. No hay privilegios, porque aquí los judíos decían, no, nosotros venimos de Abraham, nosotros somos del linaje de Abraham, nosotros somos de las 12 tribus, el pacto fue con nosotros, nosotros tenemos privilegio, y nuestro Señor recuerda en su bendita palabra que entre más da, más exige, que esos privilegios tienen doble cara, ¿sí? Y entonces yo pensaba esta semana lo siguiente, hermanos y amigos, nuestro Señor entre más da, más exige, y estamos en un país donde escuchamos la bendita palabra de manera cotidiana, ¿sí? Nuestro Señor va a tener en cuenta las oportunidades que has tenido para llegar a los pies de Cristo, ¿sí? No es lo mismo, volvemos a recordar, el que está por allá en el África y no ha tenido acceso al Evangelio, pero va a ser juzgado por no creer en nuestro Señor Jesucristo. Al que está aquí tiene todas estas oportunidades. La Biblia, usted, internet, ya tiene la Biblia. Acceso total. No hay persecución. Una iglesia en cada esquina. Y estás escuchando la palabra cada domingo y aún te rehusas a llegar a los pies de Cristo. Y nuestro Señor tiene en cuenta las oportunidades. Por esos privilegios enormes, entre al que más se le da, más se le exige. Entonces, universal, un juicio imparcial y un juicio que va a ser por obras. Dice Apocalipsis 20:11, la visión del apóstol Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, la gente importante y el que pasaba desapercibido que a nadie conocía. Mira que el Señor no hace excepción de personas, ¿sí? Los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, como el que va a escuchar, está ante el juez y va a escuchar la sentencia, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Según sus obras. Según sus obras. El juicio será por obras. Por eso Romanos 2:6 iniciábamos leyendo, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y eso no contradice el Evangelio. No contradice la salvación, que es por gracia, por medio de la fe. Porque lo que está diciendo el apóstol es que usted, hermano, que fue convencido por el Espíritu Santo, que tiene una naturaleza nueva, que tiene espíritu nuevo, que tiene corazón nuevo, ¿sí? Entonces ahora vivimos tan agradecidos con mi Señor, que quiero es hacer su voluntad, quiero agradarle a Él. No hago buenas obras para llegar al cielo, para alcanzar salvación, para alcanzar vida eterna. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La justicia es por fe y la fe es en Cristo.
Pero después de que tengo este privilegio enorme de ser llamado hijo de Dios, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En agradecimiento, mire, iba para el infierno sin ninguna oportunidad. Y el Espíritu Santo me convenció. La historia se dividió antes y después de Cristo. Y así debe ser, estar dividida tu vida. Antes. ¿Sí? Yo me acuerdo el día que nací. Nací de nuevo. Pero me acuerdo la vida que llevaba muerto en delitos y pecados. Y puedo decir, tengo una vida antes y después de Cristo. No solo se aparte la historia de la humanidad, se parte la historia de tu vida, porque es necesario que nazcas de nuevo. Es lo que nuestro Señor le dice a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces camino en esas buenas obras que el Señor ha preparado de antemano, en su voluntad, en obediencia, por agradecimiento, porque ya me salvó. No es para que me salve, ¿no? ¿Acaso me voy a salvar por obras? Nunca. Son trapos de inmundicia, dice Isaías 64. Mateo 25 dice que nuestro Señor en ese juicio nos dirá, entonces el rey dirá, Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. El creyente verdadero no puede cerrar el corazón ante su hermano al que ve pasando necesidades y uno puede ayudarlo y cierra su corazón. ¿Será que está mostrando que nació de nuevo? Sí, pues es mi... Pero es que yo prefiero seguir amasando aquí como el hombre necio, ¿no? Llenar mi granero de oro. Y mi hermanito pasando necesidades y yo, hermanito, tranquilo que tenemos al Señor, estamos plenos en Cristo, tenemos plenitud. Mi Señor dice, no, eso no caracteriza al creyente verdadero. Venid, benditos de mi Padre, porque yo tuve hambre. ¿Cuándo? El hermano, mira, yo no cerré el corazón, ¿sí? Mira que tuve sed y me diste de beber, fui forastero, y me diste hospedaje. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Nadie va a ser salvo por sus buenas obras, no. Es por poner la fe en Cristo. Pero ante el tribunal de Cristo, las obras van a vindicar lo que eres realmente. ¿Sí? Obviamente el creyente está ante el tribunal de Cristo. Pero en el juicio de nuestro Señor, la fe verdadera está vindicada por esas obras que nuestro Señor preparó de antemano. Entonces, también quedará esa evidencia, ¿no? De quienes estaban aquí en la iglesia, se creían que eran miembros, que eran cristianos, y resulta que no, tenían una fe falsa. Sus obras no les avalan, ¿sí? No son obras de verdadero cristiano. Por eso es que en Mateo 7, 22, la bendita palabra dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y nuestro Señor declarará, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y veíamos también que en Isaías 30, 10, 11, la bendita palabra dice, decía al justo que le irá bien, y al impío pues le va a ir mal, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y podemos nosotros ver que esta no es una enseñanza, porque usted me puede decir, no, pero es que el hermano no está leyendo sino versículos del Antiguo Testamento. Esa es una enseñanza que es para allá, para el Antiguo Testamento. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá
Mire, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras, porque tus obras van a evidenciar lo que eres en realidad. Cuando usted, los que vemos fútbol, ¿no? O el que ve algún deporte, usted ve ese deporte en la televisión, está viendo el partido, o ahora los que estaban viendo el Giro, bueno, y usted ve que pasan unas escenas repetidas, lo más importante, ¿sí? Lo más importante del partido en ese resumen. Así va a ser cuando nosotros estemos allí, ¿sí? Y van a pasar esas escenas de nuestras vivencias, esos secretos ocultos. ¿Cuál puede ser nuestra reacción, no? Entonces, Mateo, la bendita palabra, en Mateo 7:16, dice, por sus frutos los conoceréis. Y en el versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Las obras de las que habla el apóstol Pablo aquí en Romano 2 son obras evangélicas, ¿sí? Son fruto del poder transformador del evangelio. Las podemos hacer también por gracia. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y por gracia podemos hacer buenas obras. Si no fuese por la persona amada de nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera gracias le podíamos dar a mi Señor, porque eso es por medio de Él. ¿Sí? Todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero creyente, mis hermanos, ama al Señor y se deleita en el Señor, y se deleita en caminar en su voluntad, y busca agradarle a Él. Tiene que ser así. El que nace de nuevo lo caracteriza eso. Mire, y quiero, hermanitos, que miremos porque me llama la atención ahí en Romanos 2, donde iniciamos leyendo, que hay una estructura de sándwich. ¿Cómo es el sándwich? El pan arriba, el pan abajo, y en el medio la carne, ¿no? Y el jamón y el queso. Si nosotros leemos, habla de las obras del creyente y el destino del creyente, de las obras del incrédulo y el destino del incrédulo. Entonces, Romanos 2:7, Alejo, si puedes poner del 7 al 10, mucho mejor. Ah, no, bueno, no lo tenemos así. El 7 dice, el panel de arriba dice, vida eterna. Mire, le damos el 6, dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, ¿quiénes? A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sí? Las obras del creyente. El creyente persevera en bien hacer y busca gloria, honra e inmortalidad. ¿Y cuál es el destino, lo que le espera? Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El creyente que persevera haciendo el bien, que busca la gloria, la honra y la inmortalidad, no la gloria propia, la gloria de nuestro Señor. Porque las obras, decimos, van a ser puestas a prueba, ¿no? Lo que es heno y hojarasca y eso. Lo que usted hizo para usted ser exaltado. Entonces, yo voy a hacer esta buena obra, pero, ojo, foto para el Face, para que todo el mundo vea que yo hago buenas obras, ¿sí? O allá para el TikTok, para el Instagram y todas esas cosas. O simplemente aquí sirvo a mi Señor, pero para ser exaltado, para que digan que yo trabajo mucho en la obra de mi Señor, para lograr reconocimiento. Entonces eso se quema, eso no sirve. Lo único que usted consiguió es de pronto la palmadita que le da algún hermanito, no más. Ya. Esa fue su recompensa, porque usted la eligió. ¿Por qué? Porque mi Señor mira el corazón. ¿Sí? Dice la palabra que debemos tener la mente de Cristo. Y eso es el corazón. Nuestro Señor mira el corazón y como Él todo lo ve. Entonces, esas obras
No, pero aquí está hablando de creyente verdadero que persevera en bien hacer. No es que busca el bien hoy y por allá dentro de un mes se acuerda. No, no, no. Él persevera en bien hacer, buscando la gloria y la honra de nuestro Señor. Y obviamente obtiene que, como creyó en nuestro Señor Jesucristo, vida eterna, inmortalidad. ¿Y qué le espera? Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el versículo 7, el pan de arriba, y el 10, el pan de abajo, y ahora viene la carne, ahí en el centro. Y es las obras de los incrédulos y el destino de los incrédulos. Entonces, pero ira y enojo, ¿a quiénes? ¿Cuáles son las obras? Los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y esta palabra contencioso son los que son egoístas, ¿sí? Los que buscan el yo, el ser exaltados. Es el egoísmo, es la ambición. Es el pensar en mí, no estoy al servicio de los demás. No, soy yo lo más importante. ¿Y qué les espera? Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Sí? Mire, nuestro Señor ha prometido recompensar toda buena obra por pequeña que sea. Uno no alcanza a entender. ¿Por qué? Porque nuestro Señor dice, Él es el que da el querer como el hacer. Él es el que nos da el sentir para nosotros hacer esas buenas obras. ¿Sí? Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y aparte de eso nos da el sentir. Y por gracia es que podemos hacer esas buenas obras. Y aparte de eso nos recompensa. ¿Sí? Dice Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por cada obra que hagamos, para que se evidencie el poder de nuestro Señor, lo que un hombre egoísta en las manos de nuestro Señor puede hacer. Cuando usted hace todo buscando la gloria de nuestro Señor, así sea un vaso de agua, va a tener recompensa. ¿Y la recompensa qué dice? Gloria. Mire la recompensa del creyente, versículo 10. Gloria. ¿Y qué gloria? No es gloria para nosotros, no. Es porque buscamos la gloria de Dios. Y entonces, ¿cuál es la gloria, la recompensa del creyente? La gloria que Dios va a compartir contigo. La gloria que Dios va a compartir con el creyente. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los que enseñaron la justicia, los que tenían ese dolor por las almas perdidas, los que tenían esa carga por predicar, los que querían dar ese testimonio para presentar el carácter de Cristo, para presentar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, los que se disponen de manera sincera para que su Santo Espíritu nos vaya limpiando y vaya sacando la impureza de nuestro corazón. Mire, ¿ustedes se imaginan el creyente resplandeciendo como el sol? Dice que si ocurriera en este momento, nosotros obviamente no soportaría la tentación a adorarle. Entonces, en el cielo no todos tendremos la misma gloria. Todo el creyente va a ser glorificado, pero no todos, la recompensa no es igual para todos. ¿Sí? Porque depende de qué? De las obras. De las obras. Primera de Corintios 15. Vamos a mirar Primera de Corintios 15. Y vamos a leer el versículo 40. Y habla de estas recompensas, mire, de la gloria.
Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Sí? ¿Ven la diferencia en gloria? Unos van a resplandecer como el sol, el otro como las estrellas, el otro diferente gloria. Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, con nuestro Señor Jesucristo en gloria. Efesios 2:8, ese versículo tan conocido, dice la bendita palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Pero no termina ahí, mire, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Buenas obras que no hacemos con nuestros esfuerzos, no son esfuerzos propios. Las buenas obras que las hacemos porque, miren, me gusta mucho pensar en esto. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que la palabra dice que Abraham estaba con Dios, ¿sí? Y cuando habla de Moisés, Moisés estaba con Dios. David estaba con Dios. Josué estaba con Dios y nuestro Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo. ¿Sí? Pero eso ya no es para nosotros, hermanitos. ¿Sí? No. Pues Dios no está con nosotros. Dios está en mí. ¿Sí? Dios está en mí. Fuimos destituidos, entonces Dios no estaba en su pueblo, Dios estaba con su pueblo. ¿Sí? Abraham estaba con Dios, Moisés, Josué, pero nosotros no estamos con Dios. No estamos en, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y esas buenas obras solo las puedes hacer si has recibido a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. De lo contrario, son trapos de inmundicia. Tú que no te has arrepentido de manera sincera, no pienses en buenas obras. Es tener la carreta delante del caballo. ¿Sí? No. No. Esas obras son trapos de inmundicia, no sirven para nada. Ese dinero de las obras en el cielo no cuenta. Para usted que no ha llegado a los pies de Cristo, allí no le va a servir. ¿Sí? Nuestras obras agradan a nuestro Señor porque son en Cristo. En Cristo. Mire, hace poquito pasó el Día de la Madre, ¿cierto? Y yo me imagino aquí que muchas de nuestras hermanitas y las amigas que nos acompañan recibieron una cartica de su hijo o de su niña y hacen el mamarrachito allí. Bueno, con respeto, ¿no? Para no... Pero las niñas hacen el garabatico y ahí como pueden con sus talentos. Ellas hacen y le escriben así con errores de ortografía y todo. Ay, la mamá feliz leyendo esa cartica y con ese gozo y con esa alegría. Porque mira, mi hija como me está manifestando el amor, mi niño. Tan lindo el niño. ¿Sí? Mira esa cartica tan linda que hizo y apenas le han enseñado la A, la E y ahí trato de escribirme. Así somos nosotros con las obras imperfectas, mamarrachitos, errores de ortografía, pero son en Cristo y somos aceptos es en Él, en el amado. Y para nuestro Señor se goza porque conoce ese corazón. Y sabe que lo que usted buscaba era la gloria y la exaltación de Él, que Él sea adorado, que se evidencie, que mire, siendo imperfecto, inmundo, vil,
egoísta. Y puedo hacer buenas obras en Cristo. Él me utiliza como instrumento. ¿Sí? No las hacemos para ganar mérito. No es una obediencia servil, no. Es por agradecimiento. Porque esta posición de privilegio es por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y lo único que el creyente verdadero auténtico, el creyente verdadero anhela es que escuchar a mi Señor decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poquito has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor, al regocijo de tu Señor, a disfrutar de la gloria de Cristo. Pero está el contraste con los impíos, ¿no? Ahí en Romanos. Porque ellos serán destinatarios de ira y enojo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Primeramente, ¿quién? El que tuvo más privilegios. Ese que tuvo el privilegio de sentarse a escuchar la bendita palabra de Dios martes, jueves, domingo, y tenía el privilegio de que un hermano lo visitaba en su casa y le llevaba la palabra por mucho tiempo, pero endureció su corazón. Entonces, al que más se le da, más se exige. El evangelio primeramente fue a los judíos, y mire que aquí dice, ¿sí? Al judío primeramente y también al griego. Ira y enojo. Y entonces los amigos que nos visitan dirán, pero y entonces, ¿cómo hago las buenas obras de las que este señor está hablando allá al frente, cierto? Y nuestro Señor, cuando le hacen esa pregunta en Juan 6, 28, 29, le dice: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La mejor obra que usted puede hacer, amigo que nos visita, no es, mire, hay tanto error, ¿no? Porque uno ve que la gente, yo siempre, cuando vengo para la iglesia el domingo, me encuentro una camioneta al frente por la orilla del río, por la Torre de Cali, se estaciona una ya llegando al terminal. Y otra aquí en la alcaldía. Y aquí en la Plaza Caicedo. Unas camionetas lujosas y bajan desayunos cada 8 días. Para todos los habitantes de calle. ¿Sí? Y la gente pretende ganar el cielo y la vida eterna regalándole ese pantaloncito. Y sí, le sirve. Le sirve mientras esté en esta esfera terrenal. Momentáneo. Le sirve para calmar el hambre ese desayunito. Pero la palabra dice, amigo, que esas obras son trapos de inmundicia. ¿Sí? No. Usted no obtiene la salvación y la vida eterna con esfuerzos propios. Todo fue hecho ya. Gracias damos porque el plan de salvación que nuestro Señor ideó, mi Señor Jesucristo lo ejecutó. Mire, se necesitaban muchos rituales en el Antiguo Testamento, muchos sacrificios. Pero nosotros no podemos, mis hermanos, traer las enseñanzas del Antiguo Testamento olvidando que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. ¿Sí? Porque antes el sacerdote una semana antes tenía que estar apartado para el sacrificio de expiación, que era una vez al año. Y la noche anterior no dormía, tenía que amanecerse orando y leyendo la palabra. Y después tenía que vestirse con unos trajes, ¿sí? Todo estaba arreglado en la palabra para entrar a ofrecer el sacrificio de expiación. Salía y nuevamente se bañaba
y volvía, entraba a ofrecer sacrificio por los sacerdotes. Volvía y salía y se bañaba y volvía otra vez a ofrecer el sacrificio por el pueblo. El primero por él mismo, por los sacerdotes, por el pueblo. Pero todo eso apuntaba a decir que era necesario que nos purificáramos para poder estar en la presencia de nuestro Señor. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y entonces Él cumplió a cabalidad. Y ya usted lo que necesita es recibir la luz del Evangelio, recibir a Cristo. Él ya, su obra fue única y suficiente. Suficiente, no hay que agregarle nada más. No es Cristo y algo más, no. Es arrepiéntase de manera sincera y confíe que Cristo murió por usted, por mí. El injusto, el justo fue contado por injusto, porque estaba ocupando el lugar de los pecadores, contado entre ladrones, como si él fuese un ladrón, porque es que era el lugar que yo merecía y el que usted merecía. ¿Sí? Eso es, el sacrificio está completo. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Si vimos el contraste allí en ese sándwich, el contraste, solo hay dos posiciones en las que usted puede estar. No hay término medio, no hay purgatorio, hay cielo y hay infierno. Y usted es el que toma la decisión. Me llama la atención, hay un libro de la literatura italiana, La Divina Comedia se llama. Y el autor escribe una frase en la entrada al infierno, lo que él considera que es la entrada al infierno. Y este señor escribe lo siguiente, porque mire, Mateo 25:46 nos dice que unos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno y vida eterna. Y yo quiero que usted piense en esa palabra eternidad, ¿sí? Eternidad. Es algo que no tiene fin. Usted como que en nuestra mente finita no alcanza a entender lo que es la eternidad. ¿Sí? Y entonces este señor, este escritor de la literatura italiana, dice una frase que ilustra muy bien lo que es la eternidad. En el libro que se llama La Divina Comedia, él dice, escribe esto en las puertas del infierno, dice: entrad por esta puerta vosotros, que ya no tenéis esperanza. Ya no tienes esperanza, tan pronto usted traspase el umbral de esta esfera terrenal, ya no hay marcha atrás. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Usted tiene esperanza mientras tenga vida, pero se acabó esta vida y no hay purgatorio, no hay oraciones de los familiares, 9 novenas, no hay nada de eso. Usted toma las decisiones aquí, ¿sí? Entonces, entrad por esta puerta vosotros que ya no tenéis esperanza. Le cuento que, yo no sé, pero causa estupor que usted ya no tenga esperanza, que usted ya se vea, le salió el alma, porque la palabra muestra que al salirse el alma, pues murió, dice allá hablando de Raquel, ¿sí? Y su alma, y no, ya no hay esperanza, yo no puedo volver al cuerpo, murió. Está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces no hay esperanza. Entonces, Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 12:2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza y confusión perpetua. ¿Para quiénes? Para los que rechazaron el sacrificio de Cristo. ¿Por qué postergar si todos compareceremos? ¿Qué esperas para arrepentirte de manera sincera y venir a los pies de Cristo, reconociéndolo como tu Señor y como tu Salvador? Hay esperanza. No tienes control del minuto siguiente, de los segundos siguientes, pero estás escuchando, has escuchado la bendita palabra, la palabra de verdad.
La fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra del Señor. Y dice la bendita palabra que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y no debes postergar porque tienes vida. Mientras tienes vida, hay esperanza. Padre Santo, amadísimo Dios, Padre de la gloria, gracias, mi Señor, por las buenas noticias de salvación, Señor. Gracias por la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre, Señor, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres único, Señor. Solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Gracias porque Él es el camino. Mi Señor Jesucristo es la verdad. Mi Señor Jesucristo es la vida. Gracias porque mi Señor Jesucristo nos tomó de la mano, Señor, y nos ha llevado nuevamente a tu presencia. Gracias por esta bendita comunión, Padre. Gracias, Padre Celestial, por esta certeza de la vida eterna, mi Señor, porque no depende de nosotros. Gracias porque no es por obra, Señor. Gracias porque es en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en sus excelencias, en sus virtudes. Gracias porque nuestro Señor vivió la vida perfecta que jamás podríamos vivir. Y gracias porque te ha placido, Señor, darnos hasta la fe, Padre Celestial, para creer en nuestro amado Salvador. Todo proviene de ti, mi Señor, y nuestro ruego hoy, Padre Celestial, es que tu Santo Espíritu convenza de pecado, justicia y juicio. Convence, mi Señor, a quien no ha tenido la dicha de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que se arrepienta. Porque tú, Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, mi Señor, y que crean en mi Señor Jesucristo para la salvación de sus almas. Oramos, Padre, quedando en tus manos, porque de allí nadie nos puede sacar jamás, mi Señor. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.